Hoy el tema central es la alabanza. Y no alabanza como música, sino la alabanza que sale de nuestra boca. Si usted va al centro entre 8 y 9 de la mañana, cuando están en apertura todos esos locales que hay en el Paseo Bolívar y todas esas calles aledañas, usted encuentra algo particular. Todo el mundo tiene música de alabanza cristiana, suave, pensando que eso es alabar al Señor y que por alabar al Señor de 8 a 9 las ventas van a estar muy buenas de 9 a 6 de la tarde. Pero la alabanza no tiene que ver con una música que yo escucho. La alabanza tiene que ver con lo que sale de mi boca. Vamos a decirle al que está más cerca, lo que sale de mi boca. Alabanza es contrario a quejarse. Hay queja y hay alabanza. Generalmente la gente se queja por lo que está pasando en su casa, se queja por lo que pasa en su familia, se queja por su situación económica, por su situación laboral, se queja por todo. Pero hoy vamos a hablar de lo importante que es la alabanza en la oración. Porque la alabanza es parte de la oración y generalmente la oración no tiene alabanza. Y quiero que cuando mencione el término alabanza te olvides de la música. Porque las personas creen que alabanza es porque hubo música ahí en tu oración. No, hoy vamos a centrarnos en que eso que está ahí en la música es una alabanza. Pero esa alabanza tiene que salir de mi boca. ¡Aló! A eso es lo que me refiero. Tiene que salir de mi boca, no de la boca de un músico, de un cantante. ¡Aló! Entonces, la alabanza en medio de la oración, vamos a ver por qué es importante, por qué es necesaria y por qué tenemos que dejar de quejarnos tanto. Porque el Señor Jesús nos enseñaba a que no puede estar saliendo de la misma fuente agua dulce y agua salada. Eso es imposible. Si usted va a un manantial, el manantial es dulce, sale agua dulce. Si usted va a una ciénaga, es salada. Entonces, o es salada o es dulce. Pero generalmente nosotros tenemos una llave, un grifo abierto de constante agua salada, que es agua con queja, y poca agua dulce, que es alabanza. Yo quiero ir a la palabra del Señor hoy y vamos a dejar la ofrenda para lo último. Segunda carta, o segundo libro más bien, porque es un libro de Samuel, está en el Antiguo Testamento, el capítulo 22, versículos del 1 al 3. Esto es un salmo, pero no lo pusieron en los salmos porque fue el salmo más importante, y fue más importante no porque era de pronto el más bonito ni nada, sino porque fue el que David usó en diferentes ceremonias. Fue como el salmo crucial de David que usaban, ¿sí?, para la inauguración de algo, para empezar una fiesta en honor al Señor. Era algo muy importante, se volvió como un himno, ¿sí?, para la época. Entonces no lo va a encontrar en los salmos, lo va a encontrar en el segundo libro de Samuel, donde narra la vida, obviamente, de las hazañas del rey David. David como niño, David como joven, David como adulto, como rey, porque él vivió todas las etapas que vive cualquier ser humano, las de derrota, las de victoria, las de problemas, las de éxito. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Pero van a tener éxito como lo tuvo David. Pero yo quería ahondar en el tema, porque ¿por qué David tuvo éxito si David tuvo de pronto hasta más problemas que nosotros? Es que cuando tú te pones a leer la historia de David como persona, no como el rey, tuvo tantos problemas que de pronto tú dirás, no, es que mis problemas son más grandes. Yo te voy a, antes de empezar a contar el Salmo de David, a contarte algunos de los problemas de David. El principal problema es cuando estaba niño, que era el menor de 8 hermanos, pero la Biblia dice en uno de sus palabras, de sus salmos, en pecado me concibió mi padre. Si vamos a lo que quiere decir la frase, en pecado me concibió mi padre, ¿qué quiere decir? Que fui una canita al aire,
¿sí? Que fui un cuento de un día de carnaval. Entonces, David se fue a vivir con papá porque en esa época los padres cogían y lo importante era criar, sin importar cómo. La mamá tal vez no vivió con David, no vivió con David porque David vivía con sus hermanos, sus siete hermanos mayores. Él era el menor de 8, él era el octavo. Quiere decir que él no fue producto de una relación formal, sino después de haber una relación formal de 7 hermanos o 7 hijos, aparece David a lo último. Es decir, en la vejez del papá, ya en la edad más adulta de papá. Y ahí usted de pronto dirá, ¿cuál es el problema? El problema lo vamos a evidenciar cuando se empieza a mostrar en la Biblia que David tenía roce con los hermanos. Que David, los hermanos no podían verlo, ¿sí? Lo menospreciaban, lo tenían en poco. Una de esos cuadros donde podemos apreciar esto fue cuando David fue a la guerra. David, siendo un joven, un adolescente de tan solo 17 años, va a la guerra por orden de papá, no a pelear, sino a hacer un mandado. En cambio, los 3 hermanos mayores sí estaban en la guerra. Papá se sentía orgulloso por los hijos mayores, que eran unos guerreros. Pero David fue enviado por papá a llevar panes, quesos, comida y a traer información. Era un tiempo de no celulares, no televisión, no radio. Entonces, para saber cómo estaba su gente en la guerra, era necesario mandar a alguien que que investigara cómo estaba la familia. Entonces, David fue enviado por su papá al campo de batalla a averiguar cuál era el estado de sus hermanos. Y cuando llega, lo primero que dicen sus hermanos, sin preguntarle qué vienes a hacer, es: muchacho malintencionado, conocemos tus malas intenciones, has venido a espiarnos a la guerra, le voy a contar a mi papá, quién sabe con quién dejaste las ovejas, porque David era el cuidador de las ovejas. De todos los negocios que teníais ahí, pues uno de ellos era las ovejas, y el encargado de cuidar las ovejas pues era David en su adolescencia. Entonces vemos que hay una pugna, y que más adelante la vamos a ver en su verdadera nivel de expresión, el máxima expresión. El día que el profeta de la época, Samuel, todos conocían a Samuel en esa época, era el sacerdote, era el ungido, era el hombre más sabio, más poderoso de esa época, por esa unción que lo respaldaba. Y resulta que dice que Samuel llega a la casa de Isaí, o sea, el papá de David, y le dice: convócame a una reunión familiar para tal fecha, porque voy a decirles algo. El profeta no les dijo qué, solamente convócame la reunión. Llegó el día de la reunión y todos estaban convocados menos David. Entonces Samuel, sin saber, porque Samuel no tenía ni idea si existía un David o no existía un David, si existía el último de los hijos o no existía, pregunta, está orando, más bien, estaba orando, y el Señor le dice en su corazón: falta uno, no puedes empezar a orar hasta que estén todos, la orden fue que estuvieran todos. Entonces Samuel le dice a Isaí: Señor, yo le dije a usted que tenían que estar todos sus hijos. Y el hombre dice: están todos. ¿Cómo dijo? Dijo: no, el Señor me dice que no están todos. Bueno, lo que pasa es que falta uno, pero ese es el menor, el que está cuidando las ovejas. En este momento usted debe estar por ahí oliendo a chivo. Podemos empezar sin él, no hay problema. Ahí vemos cómo David era tenido en poca estima por su mismo padre. Ahora, mamá no estaba ahí. Mamá no estuvo con él. Y muchas veces nosotros decimos: no, es que nuestra vida fue difícil. Yo estoy seguro que fue bien complicado tener 7 hermanos mayores que lo aborrecían en la misma casa. Un papá que no lo tenía en cuenta para nada. Aquí está claro: si para una reunión familiar convocaban a 7, llegaba el día del 24, habían regalos para todos menos para David.
Se celebraban 7 cumpleaños, pero el octavo no se celebraba, de pronto ni se acordaban la fecha. Entonces vemos cómo hay un menosprecio hacia el muchacho que fue sencillamente un amor de un solo día, un amor pasajero, un amor de tragos, un amor de borrachera. Entonces David se levanta en ese hogar, pero había algo que lo sostenía a él. Era que él estaba enamorado de Dios. Dios decía que tenía el corazón conforme a su corazón, porque David hacía todo lo que Dios le mandaba hacer. Era un muchacho que, a pesar del rechazo, a pesar de los problemas, a pesar de que no tenía para la merienda, de seguro los demás tenían para la merienda y él no le daban para la merienda. Es que mire los cuadros que se muestran en la Biblia con tal de que tú interpretes cuál era la vida de David. No fue una vida fácil. Fue más fácil para los hermanos. Los hermanos eran reconocidos, los hermanos eran altos. Dice la Biblia que eran fornidos. Y David todo menudito, todo bajito. Y en medio de eso, ¿sí?, David tenía su confianza puesta en Dios. Escúchame, la fe no puede ser familiar. La fe del papá no era la fe de David. Aló. ¿Sí? Se levantó un muchacho con fe, un muchacho con una actitud diferente. ¿Cómo podría ser la vida de ese muchacho si fueras tú? ¿Qué estuvieras diciendo? Nadie me quiere. ¿Qué estuvieras exclamando? Me dejan solo. ¿Qué estuvieras diciendo? Estarías diciendo con tu boca queja. ¿Sí? Es que yo me levanté en un hogar donde, mira, cuando David dijo, en pecado me concibió mi padre, no fue para quejarse, porque continúa hablando acerca de que el amor de él estaba en su Señor. Porque él no lo dice como queja, sino para mostrarle a la gente que a pesar de eso, él no se quejó, sino él alabó al Señor en medio de cada circunstancia, a pesar de su corta edad. En la adolescencia, donde los muchachos se vuelven rebeldes porque sencillamente creen que no tienen atención. Imagínense, este muchacho no tenía atención. Mamá nunca estuvo y papá era como si no estuviera. Papá estaba para todos en casa, menos para el pequeño, porque el pequeño no era importante ni para una reunión donde decían que tenían que estar todos. Entonces, pregúntese usted, ¿qué vida le ha tocado? Alguno me dirá, pastor, miserable. Me abandonaron. Tal vez a ti no te abandonaron cuando pequeño por un papá, una mamá. Tal vez a ti te abandonó fue cuando grande tu pareja. Pero da lo mismo. Yo creo que se sufre más cuando pequeño. Ahora, no solamente es un abandono porque se fue, hay abandono porque se murieron. Y la ausencia de ser querido produce problemas. Ahora, imagínense, a eso añádale un maltrato. Usted puede tener a la figura de papá o la figura de mamá, pero si la figura de papá y mamá te maltratan, si la figura de papá y mamá, yo no te estoy diciendo que te alcahueteen, porque es que el extremo es alcahuetear. Hay gente que cree que alcahuetear es querer a los hijos. No, te estoy hablando de maltrato. Te estoy hablando de ignorarlos por completo. No existe. Me voy, vengo el domingo, aparezco el domingo en la casa, saludo, por las mismas salgo, me voy. Porque la vida gira en torno solamente a papá o a mamá y no a los hijos. Entonces, quiero que te preguntes, ¿cuál es tu situación actual? ¿Cuál fue tu situación anterior? ¿Cuál fue tu situación en la adolescencia, en tu niñez? ¿Será que tienes suficientes motivos para quejarte? Y hoy te quejas por todo. Hoy te quejas en lo laboral, te quejas en la salud. Pastor, pero ¿cómo no me voy a quejar en la salud si tengo un dolor enorme? Si tengo una enfermedad incurable. Es ahí donde quiero ir. Que David nos va a enseñar que puedes cambiar la queja por alabanza, y la alabanza cambia el entorno espiritual. Cambia la escasez por abundancia. Cambia la tristeza en alegría, la enfermedad en salud. Amén.
Uno de los detonantes más grandes de las enfermedades es precisamente el estrés, es precisamente el desánimo, es precisamente el no tener la fe suficiente para creer que me voy a sanar. Entonces, por más medicamentos y tratamientos que te mande un médico, no pasa absolutamente nada. Vas para atrás. En cambio, hay otros que tienen una enfermedad de la misma condición tuya, pero más grave. Y tú los ves salir adelante, pero los ves como si no la tuvieran, como si no tuvieran la enfermedad, felices, queriendo vivir. Ahí radica la diferencia entre o alabas o sencillamente me quejo. Dile que está cerca, o alabas o te quejas, pero no puedes hacer las dos cosas con la misma boca. Porque alguna de las dos será falsa. ¿Aló? Así voy a orar, entonces como voy a orar, papito lindo, qué bello, qué hermoso. Pero me quejé todo el día. Y la queja no solamente es por expresiones solitarias, es decir, estoy solo y me quejo, sino la queja que tengo contra las personas que están a mi alrededor. Una queja constante, donde solamente veo lo malo y no veo lo bueno. Escúchame, cuando tú tienes una familia y solamente ves lo malo, es porque tú vives de queja en queja. Porque la queja te lleva a mirar lo malo de la gente. En cambio, la alabanza te lleva a mirar lo bueno. ¿Por qué? Porque tú dices, ese hombre va a ser el mejor marido. ¿Por qué? Porque hoy no lo es, pero está viendo el marido que va a ser. Amén. ¿Por qué? Porque empieza a alabar al Señor por las promesas de Dios y no por lo que está viendo. Amén. No ves al muchacho como el peor de los muchachos. No es que este hijo mío, es que esta hija mía. No, empieza a alabar, a darle gracias a Dios porque será una princesa del Señor, porque le servirá al Señor, porque la alabará al Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Pero eso lo decimos en la iglesia. Porque una vez cruzamos la puerta de la iglesia, empezamos a quejarnos. Nos quejamos con todo, por el calor y por el frío, porque llueve o no llueve. Hace 2 semanas iba pasando por aquí cerca y una persona empezó a quejarse. Estaba limpiando un callejón así, estaba quejándose, limpiando la terraza de la casa, y después como que reaccionó, todo lo hizo en voz alta. Ay, le dijo, no debo, me imagino que estaba hablando con Dios, no debo quejarme. ¿Por qué? ¿Por qué estaba quejando? Porque iba a llover. Todos estos días quejándome porque porque el calor que está haciendo, y ahora que va a llover me voy a quejar porque va a llover. Perdóname, dijo. Eso fue lo que alcancé a escuchar, pero es muy diciente. Somos así. Nos ponemos a quejarnos por el calor y va a llover para refrescar un poquito. Y empezamos a quejarnos. ¿Aló? No, es que cuando llueve el bochorno, es que sale el vapor, no, y se va la luz. Entonces, ¿cuántos se quejan cuando se va la luz? Oye, es que en medio de los calores es lo más insoportable, ¿verdad? Pero realmente nos quejamos por todo. El que se queja no puede ver lo bueno. ¿Sabe qué es lo bueno de irse la luz? No celular. ¿Sabe por qué no celular? Porque aunque esté cargado no lo usas para que no se te descargue. Entonces puedes hablar, aló, ¿estás entendiendo? ¿Cierto? Te puedes salir a la terraza, conversar, hablar. Puedes hacer algo diferente de eso que se hacía antes, pero que ahora no se hace. ¿Cierto? Porque si no es la televisión, es el celular, todo es eléctrico, ¿verdad? Así que dejemos de quejarnos y empecemos a ver lo bueno. Es la enseñanza que Dios me está dando a mí y a usted el día de hoy. ¿Cómo distinguimos que verdaderamente estamos viendo lo bueno o lo malo de algo o de alguien? En nuestro lenguaje. ¿Aló? Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Le has dicho a esa persona a la cual tanto criticas lo bueno que hace? Por ejemplo, a tu pareja, o a tus hijos, o a tus padres. Es que tú siempre, mire esa palabra, tú siempre. ¿Habrá alguien aquí que utiliza la palabra usted siempre? Bueno, eso es siempre, pero ¿por qué también no le recuerda los siempre buenos? Entonces, ya supimos cuál era la vida de David. Creció, mató a un gigante y fue una victoria, escúchame, una victoria rápida. Porque se casó y el matrimonio le duró unos pocos meses.
¿Por qué le duró unos pocos meses? Porque sencillamente el suegro obligó a la hija a casarse con otro, anuló el matrimonio. Claro, el suegro era el rey. Anuló el matrimonio y lo casó con otra. Y cuando él volvió, ya la mujer estaba en brazos de otra, o de otro más bien. Diga conmigo, le tocó duro. Sí, le tocó duro. Le tocó vivir en cuevas, no en casas. Porque cuando empezó a huir del suegro, que era el rey, le tocó esconderse en cuevas por más de 10 años. Y usted se queja de su casa. Yo no creo que por más feita que sea su casa, va a ser más incómoda que una cueva. Una cueva es una roca gigante con un hueco. ¿Aló? Y la Biblia dice que allá fueron a buscarlo. Desempleados, amargados, afligidos, fueron a buscarlo. Yo cada rato reitero esto, porque es que a nadie que se queje lo van a buscar, sino otros que se quejen. Pero a este lo fueron a buscar porque lo veían diferente. ¿Usted no ve que el chismoso anda con chismoso? ¿Aló? El asesino con asesinos, el borracho con borracho. Pero este hombre, escúchame, estaba en una cueva. Y los borrachos, dice, amargados, afligidos, endeudados, dice la Biblia. Dice que fueron a buscar a David y lo hicieron jefe. ¿Por qué lo hicieron jefe? Para que los mandara a hacer las cosas tal como él las hacía. Amén. A veces la gente busca ser jefe. No es que uno no es jefe porque se impone, uno es jefe porque a uno lo ven como el jefe. ¿Y cómo lo ven como el jefe? No porque es el que manda, no es porque el que es el gruñón, no porque él grita, sino porque lo ven como el que sabe. Y ellos sabían que David tenía la capacidad de sacarlos de la deuda. David tenía la capacidad de sacarlos de la tristeza. David tenía la capacidad de sacarlos de la aflicción, del dolor, de todo lo que ellos estaban viviendo. Amén. Porque si fuera por que David fuera igual, gruñón, amargado, afligido, endeudado, pues no lo hacen jefe, lo hacen parte. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, lo hacen parte. El borracho tiene que buscar a alguien que lo lidere para salir de esa borrachera. Entonces se va a un lugar llamado Alcohólicos Anónimos, donde hay alguien que le dice cómo salió, cómo está luchando. ¿Aló? Algo diferente. Pero si lo hacen parte, entonces se van a tomar todos. No sé si me están entendiendo la diferencia. Amén. Ese David que duró más de 10 años escondiéndose, porque el rey Saúl lo quería matar, escribió lo siguiente. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Dijo así: el Señor es mi roca. ¿Mi qué? ¿Qué es una roca? Vamos a pensar no en la roca que está frente a tu casa. ¿Qué era la roca para David? Porque el que está cantando es David. ¿Sabe qué era la roca para David? Su casa. Porque vivió más de 10 años metido en una roca, en una cueva, en un lugar donde él se escondía. Y después cambió de roca, cambió de casa a otra roca. ¿Por qué? Porque tenía que estar moviéndose, porque el rey Saúl lo quería matar. En Israel su composición geográfica, ¿sí? Geológica más bien es la palabra, ¿sí? Tiene muchas cavernas, ¿sí? Muchas cuevas. Y esa era su casa. Entonces mira lo que dice: el Señor es mi roca. Es decir, el Señor era mi refugio, el Señor era mi casa, el Señor era mi protección. Es lo que está diciendo con este salmo. Mi amparo. Los que buscan amparo, ¿sabe? A él lo buscaban para matarlo. No tenía mujer porque se la habían quitado en ese momento. Mira, el papá, los hermanos, usted ya sabe cómo son, ya se los conté. ¿Cuántos quieren unos hermanitos así? ¿Cuántos quieren unos papás así? Pero a pesar de eso, David decía: el Señor es mi roca y mi amparo. ¿Quién? El Señor. Es que aquí está el problema, que usted busca su refugio y su amparo, ¿en dónde? En personas.
¿Por qué lo buscas en tu hijo? ¿Por qué lo buscas en tu mamá? ¿Por qué lo buscas en tu papá? ¿Por qué lo buscas en tu hermano? ¿Por qué lo buscas en el amor de tu vida? Búscalo en el Señor. Esa es la equivocación más grande que tiene la gente. Buscar lo que necesita en fuentes equivocadas. Por eso es que demandan tanto de la pareja, como si la pareja fuera perfecta. Por eso es que demandan tanto de los hijos, que quieren que los hijos sean perfectos. Otros los ven muy bien, pero tú los ves como los peores. Es necesario entender que el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. ¿Su qué? ¿Sabes cuántas veces lo había librado de la muerte? ¿Sabes cuántas veces lo había librado de pronto de una fiera salvaje? Porque ¿qué hay en una cueva? Serpientes. ¿Qué hay en una cueva? Ahí puede entrar un león, al punto de que David peleó con leones. Era una zona de leones. Entonces no solamente el problema eran los humanos, el problema eran los animales salvajes. Es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios. Mira cómo lo dice, es mi Dios, la roca en que me refugio. ¿Alguien podrá repetir ese salmo? Que es un salmo, pero lo pusieron fue en 2 Samuel. Salmo significa cántico, ¿correcto? Diga conmigo, el Señor es mi roca, léalo. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, la roca en que me refugio. Ahora, eso no es para leer todos los días. Hay gente que se lee los salmos todos los días. Eso es para entenderlo. Eso no sirve de nada leerlo si no lo entiendo. Porque el que lo entiende lo interioriza. ¿Usted de qué sirve que diga el Señor es mi escudo, el poder que me salva? Mi más alto escondite, Él es mi protector y mi salvación. Si usted se queja todos los días. ¿Aló? ¡Qué inseguridad! Y va así. Y la moto. ¿Aló? ¿Aló? ¿De qué sirve nada? Usted tiene que vivirlo. Si Él es tu protector, voy con seguridad. Listo, te robaron una vez, listo, pero el Señor te protege. ¿Usted cree que a David no le hirieron? Claro que lo tuvieron que herir. Tantas batallas que tuvo. Pero Dios le libró. Lo libró de seguir vivo. Él murió por vejez, no porque le metieron una puñalada, no porque le metieron una espada. Él se enfrentó con gigantes, mató gigantes. Él se enfrentó con ejércitos mucho más poderosos que él. Pero él sabía que el Señor era su protector. ¿Aló? Te roban y no vuelves a salir. Entonces, ¿qué tipo de vida llevas tú? No es que yo no voy a la iglesia porque es peligroso. Ahora todas partes es peligroso. No nos pongamos con el cuento de que porque estamos en soledad, porque es el sur, porque es el norte. Mira, roban en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Ay, porque es Barranquilla. Olvídate que es por Barranquilla. Que estuvimos en Cali esta semana y lo primero que nos decían es: cuidado porque esta zona es peligrosa, y uno la veía tan bonita. Pregunté, el hotel queda en buena zona, sí, muy buena zona, pero en la noche es peligrosa. Tú me salvaste de la violencia. Señores, nosotros no vivimos más violencia que la que vivió David. ¿Aló? Mira, David vivía en medio de la guerra. Él formó su ejército con estos 400 desempleados, amargados, afligidos. Formó ejército y los volvió valientes. Es que uno tiene que tener la capacidad de transformar a la gente, no de criticar a la gente. Si tú no eres capaz de transformar a la gente, ¿sí? ¿Cómo? Con tu ejemplo. En ver lo bueno de ellos y potenciarlo en lo bueno de ellos. Entonces tú simplemente eres una persona que te quejas de la vida. La persona que se queja ve el error en todos. Mira aquella vecina. ¿A qué te importa si la vecina es así? Mira aquella persona. ¿Sabes? Es que estás tan
poco ocupado de tus cosas, que tienes que ocuparte de la vecina, que tienes que ocuparte de aquella persona. Pero cuando una persona tiene visión, como David, visión es saber para dónde va en la vida. ¿Aló? ¿Cuántos saben realmente para dónde van? Cuando uno tiene una visión, mira, uno se cae y se levanta. A uno le pasa algo y uno sigue mirando hacia el norte. Amén. Y quiero hacer un ejercicio en este momento y voy a confiar en su honestidad. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Yo quiero que usted, en el ejercicio que va a hacer, va a cerrar los ojos. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer como si fuéramos, nos vamos a orientar. Vamos a pensar, no vamos a hacerlo con tecnología. Vamos a buscar la brújula para saber dónde está el norte de punto cardinal. Vamos a ver si es aquí, sí, brújula. Bueno, el norte está exactamente hacia la esquina, hasta donde está el parlante. Voltéese y mire el norte. Todo el mundo se voltea, la cabeza no, voltéese. Quiero que todo el mundo quede mirando el parlante que está allá en la esquina. Ese es el norte de la ciudad, el punto cardinal norte. Quiero que ahora todos cerremos los ojos, cierren los ojos y no va a abrir los ojos para nada, si no, no sirve el ejercicio. Ese es el norte, de media vuelta hacia la derecha, con los ojos cerrados, media vuelta hacia su derecha. Si abre los ojos pierde el sentido de lo que estamos diciendo. Ahora dé una vuelta completa donde quiera, pero con los ojos cerrados, una vuelta completa. Ahora quiero que dé media vuelta hacia la izquierda. Bueno, ahora con su mano derecha me va a señalar el norte sin abrir los ojos. Ahora abra los ojos. Y mira que la mayoría está mirando para otro lado. Pero a pesar de que están mirando para otro lado, una gran cantidad te está señalando el norte. Quiero decirte, aunque la vida esté dando vueltas y vueltas y vueltas y usted no sepa para dónde va, usted tiene que saber cuál es su norte, cuál es su visión. Una persona con visión no se detiene. Una persona con visión se cae y se levanta. En cambio, una persona sin visión es una persona que se queja de la vida. Amén. Amén. Siéntate, Pedro. Colócate en la silla. Si usted verdaderamente lo hizo con los ojos cerrados, entendió. Esa es la vida va para acá, para allá. Pero cuando uno tiene un norte, los totazos de la vida, ¿cuántos tienen totazos en la vida? Quien quiera golpe. Eso no le cambia el rumbo a usted. Amén. Bueno, roca, ¿qué significa roca? Para David, porque Dios él lo refugió y lo libertó. Esa era la roca. La roca porque él se refugiaba, ¿sí? Ahí vivía, amparo. Para David, ¿qué era amparo? Porque Dios fue su refugio y su roca. Libertador, porque le dijo, líbrame, y él lo libró. Fue su escape en momentos de guerra. Entonces vemos cómo cobra sentido este salmo para David, y por eso David lo oficializó en todo evento público. Había que cantar y decir. Vamos a ver el principio, por favor, el salmo. David dedicó al Señor la letra de esta canción. Lo voy a volver a leer. Cuando el Señor lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Vamos a ver cuál fue el salmo. Dijo así: el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios. Alguien diga, es mi Dios. Aquí quiero detenerme. No era el Dios del papá. ¿Aló? Pero creían en el mismo Dios. Sí, creían en el mismo Dios porque eran de Israel. El problema no era que creían en el mismo Dios. El problema era cómo creían. ¿Aló? ¿Aló?
Mientras David creía plenamente en Dios, los otros decían que creían. ¿Amén o no amén? ¿Aló? Aquí el problema no es en que Dios cree, es cómo crees tú. Porque Dios es el mismo. El problema, lo que no es lo mismo, es cómo crees tú y cómo creo yo. Entonces por eso hay unos que reciben milagros, unos que reciben sanidades, unos reciben liberación, a unos les va bien y a otros no. ¿Aló? Porque creer en Dios se refleja en mi actitud. Diga conmigo, en mi actitud. Mucha gente dice y viene a las iglesias, pero tienen una pésima actitud. ¿Aló? Por eso es que la mayor cantidad de gente dice, yo a la iglesia no voy, allá hay un montón de hipócritas. Pues sí, hay bastantes hipócritas, pero tú también eres parte de hipócritas, así que venga y aquí todos nos salvamos. ¿Aló? Porque si no lo buscas, no te salvas. Dijo así, el Señor es mi roca. Bueno, sigamos, siguiente párrafo. Es mi escudo. ¿El escudo para qué? Para que caigan las flechas, los dardos. ¿Cuánta gente no dice, Señor, que no me ataque nadie? Eso es una oración que no va a funcionar. No, David decía, tú eres mi escudo. ¿Aló? Ay, no, yo quiero que mi esposo nunca me diga nada malo. Entonces no te cases. Ay, yo quiero que cuando tenga hijos, los hijos míos, mejor dicho, sean tan amables, tan dulces y nunca hagan nada malo. Entonces no tengas hijos. ¿Aló? Yo quiero un trabajo donde todo el mundo me reconozca, todo el mundo vea que yo soy fulano de tal. No trabajes entonces. Porque ¿para qué ese es el escudo? Para defenderse. ¿Aló? Pero el escudo no manda nada. Yo no disparo con el escudo me defiende. Y el escudo era el Señor. ¿Aló? ¿Y qué dice Jesús acerca de cuando nos dan una cachetada en la derecha? ¿Ah? ¿Y qué dice Jesús acerca de la venganza? ¿Que el que me la hace me la paga? No. ¿Aló? Jesús dice todo lo contrario. La venganza es mía. Si ustedes hacen algo, yo no puedo hacer nada. Pero si no hacen nada, yo puedo hacer algo. Amén. Si tú quieres que Dios tome partida con tus enemigos, te es necesario quedarte quieto con tu boca. ¿Aló? Porque en el momento que abres tu boca, ya Dios no puede coger partida. Pero ¿para qué si ya le diste una paliza? Entonces David decía, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. ¿A cuántos a veces le dan como por esconderse? Uno se esconde en la cama, bajo de la cama, durmiendo uno se esconde a veces. Que uno quisiera no despertarse. ¿Aló? ¿Sabe? El mejor escondite es el Señor. Por eso aquí estamos haciendo la habitación del Espíritu Santo, porque ese es el escondite de Dios. Donde yo voy a encontrarme con Dios. ¿Para qué? Porque el que me estoy escondiendo soy yo. ¿De qué me escondo? De los problemas. Pero si lo voy a buscar a Él, Él me va a hacer fuerte para poder salir a enfrentar los problemas. Cuando uno es débil, uno en lugar de resolver, daña. Vamos a poner un ejemplo. Tienes un hogar que está con problemas, ¿cierto? Si uno es fuerte, uno perdona. Si uno es débil, uno dice 3 verdades en la cara. Oye, cuando ya están las cosas así, hay que apaciguar las cosas. ¿Aló? El poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Y lo dice alguien que estuvo en la guerra, alguien que iba a pelear contra gigantes, alguien que estaba escondido porque lo buscaban para matarlo. Él es mi protector. Tú me salvaste de la violencia. ¿Aló? Imagínate que David dice, no, esto es mucha violencia, yo mejor me escondo y de la cueva no salgo.
¿Aló? Él se escondía en la cueva y salía después con estrategia militar e iba a atacar. Invoco al Señor, que es digno de alabanza. ¿A quién invocaba? ¿A quién? ¿A quién debes invocar tú? ¿A quién más? Solo al Señor. ¿Aló? ¿Para qué invocas a otra gente? Si el Señor es suficiente, fue suficiente para David. Lo que pasa es que para ciertas personas Dios es insuficiente, entonces apelan a ciertas imágenes, a ciertos ídolos, porque ven la insuficiencia en el Señor. ¿Y por qué ven la insuficiencia en el Señor? Porque no tienen una relación con el Señor. Tienen más relación con el ídolo que con Dios. Se sientan todos los días con ídolo, pero no con Dios. ¿Aló? Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. ¿Aló? Continuemos. Las olas de la muerte me envolvieron. ¿Cuántas veces estuve a punto de morir? Las olas de la muerte me envolvieron. Los torrentes destructores me abrumaron. De pronto tu ola de la muerte es por una enfermedad. Tu ola de la muerte es por una amenaza. Yo no sé tu ola de la muerte por qué es. Pero el Señor, David estaba diciendo: me protegiste, me salvaste. Los lazos del sepulcro me enredaron. Las redes de la muerte me atraparon. Imagínate, estaba atrapado entre el sepulcro y la muerte. ¿Cuándo? Cuando lo cogieron prisionero. Cuando lo capturaron. En mi angustia invoqué al Señor. Llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. ¿Qué es invocar, clamar? Llamar. ¿A quién llamas en medio de tu angustia? Dice: en medio de mi angustia invoqué al Señor. No, es que hay gente que para poder desahogarse, en lugar de invocar al Señor, como tienen, están angustiados, lo que hacen es ir a vaciar a alguien. ¿Aló? Hay un reel por ahí que me llama la atención, que está la señora regañando a los hijos. Y el marido se levanta, apaga la televisión, empieza a arreglar las cosas y dice: porque me va a llegar a mí también. Y al ratico el grito: ¡ya! Oye, si están así, vayan e invoquen al Señor en medio de su angustia, en medio de su dolor. El Señor es digno de alabanza, dijo David. ¿Digno de qué? Y alabanza es lo que sale de mi boca. Diga conmigo: lo que sale de mi boca. ¿Por qué la alabanza muchas veces no es escuchada por Dios? Porque tú y yo somos hipócritas. ¿Cómo así? Ahorita si yo les digo: díganle algo lindo al Señor, alábelo. Padre, tú eres bueno, tú eres misericordioso, eres grande. Pero anoche: Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué a mí me pasó esto? Parece que Dios está lejos de mí. Y empezamos nosotros a quejarnos. O bueno, no mencionamos al Señor y empezamos a quejarnos. La situación está dura. Yo creo que no había situación más dura que la que tenía David, que le tocaba conseguir dinero para, mira, estando en una cueva, exiliado, escondido, porque el rey Saúl, que había sido su suegro, lo quería matar, ¿sabe? Le tocaba conseguir dinero para más de 600 personas que eran sus soldados. Eran 400 al principio, después se volvieron 600 y ellos iban a pelear en favor de Israel, no contra Israel. Y el rey David, que era el rey Saúl, que era el rey de Israel, lo quería matar. Tenía una nómina grande. ¿Aló? Tenía una responsabilidad económica grande. Y cuando huyó a la cueva, fue sin plata, con solo la ropa que tenía puesta, sin apoyo.
Algunos me dirán, pastor, pero no tenía nada. Sí, no tenía nada, pero tenía lo más importante, que era el Señor. Su apoyo, su refugio, su todo era Dios. Y él corría al Señor. Amén. Cambiemos de salmo. Mire lo que decía David: pero yo cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor. Porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Mira el Salmo 139, otro salmo. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Y mira quién está hablando. Dice, me creaste en el vientre de mi madre, pero ¿te acuerdas que él había dicho que en pecado me consiguió mi madre? Es decir, a mi mamita no la conocí, mi papá me llevó a vivir con la otra señora y con mis 7 hermanos que eran medios hermanos, allí viví. Pero él decía, te alabo porque soy una creación admirable. Te pregunto, ¿qué tan alta está tu autoestima? ¿Aló? Es que el que tiene una relación con Dios se siente bien. ¿Aló? Tu autoestima. Cuando uno tiene una buena autoestima, uno refleja la autoestima. El que no tiene una buena autoestima aplasta a los demás para sentirse bien. ¿Aló? Porque siento que estoy por encima. Por eso aplasto al otro. Porque mi autoestima está baja. ¿Y por qué está baja? Porque no tengo una relación con Dios. Porque si tengo la relación con Dios, a pesar de que no tenga dinero, a pesar de que sea gordo y feo, ¿sabes una cosa? Me siento bien. Amén. ¿Aló? Dile que está a tu lado, ¿cómo estás de autoestima? Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Mira esta creación admirable, decía David, tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. ¿Sí viste el vocabulario de David? El vocabulario de David reflejaba lo que él sentía, lo que él era, cómo se comportaba. David no era el más bonito, era bajito, chiquitico, menudito. La Biblia dice que cuando él se iba a poner la armadura, dice que le quedó grande. Él no podía caminar con la armadura. Y con tal de eso dijo, no, yo no sé usar esto. Y me fui y enfrenté al gigante sin armadura. Y el enemigo, Goliat, le decía, oye, ¿yo acaso soy un perro para que vengas tú con palos a pelear conmigo? Yo soy un hombre de guerra, ¿dónde está tu espada? Pero David tenía la autoestima alta. Y te voy a demostrar por qué la tenía alta y por qué él se sentía tan bien. El gigante le decía, hoy vas a morir y te voy a dar como comida a las aves de rapiña. Y David decía, no, porque es que tú vienes contra mí con escudo, lanza y jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces el gigante quería amedrentarlo con su estatura, con su fuerza y con sus armas. Dice que la jabalina medía más de 3 metros. Tenía casco, tenía malla, tenía protectores, tenía una espada gigante. Pero David decía, yo vengo con el Señor. Porque tú no me has desafiado a mí, tú has desafiado al escuadrón del Dios viviente. Dice la Biblia que por 40 días el pueblo de Israel estuvo, o el pueblo no, el ejército de Israel. Dentro de ese ejército estaba el rey Saúl y los 3 hermanos de David, los mayores. Dice que estuvo durante 40 días temerosos escuchando al gigante. Pero el día 40 aparece el menudito, el que fue a hacer un mandado, el que tenía 17 años, y le dice, yo voy y peleo. Porque un gigante incircunciso, hijo del diablo. Mira lo que dijo, incircunciso significa que no tiene pacto con Dios. Es hijo del diablo, no puede venir contra nosotros, los hijos de Dios, le dijo al rey. Y el rey dijo, mira, el rey estaba tan asustado que le dijo, ponte mi armadura y vaya a pelear. Y se puso la armadura y quedó. Cogió 3 piedras de arroyo y la honda y se fue a enfrentar al gigante.
Porque tu seguridad está en el Señor. ¿Aló? Tú puedes hacer negocios sin tener dinero. Porque la gente, si tienes seguridad en el Señor, la gente ve la seguridad en ti y piensan que tú tienes con qué responderles. ¿Aló? ¿Aló? Mateo capítulo 14, 33. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Quiénes estaban en la barca? Esto fue después de la tormenta, de la tempestad. Cuando Jesús calma la barca, la tempestad, dice que ellos lo alabaron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Diga conmigo, con la boca. ¿Qué dijeron? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo van a empezar a alabar desde hoy? Les doy un consejo: cada vez que digan algo que no deben decir, muérdase la lengua para que no hable por un rato. Colóquense en pie, por favor. Cuando Pedro dijo lo que no debía decir, se tuvo que lamentar. Porque llegaron a preguntarle a Pedro, cuando habían capturado a Jesús, cuando Jesús ya iba rumbo a la cruz: ¿tú eres de ellos? No, yo no soy, yo no lo conozco. Por ahí habían profetizado que antes de que el gallo cante 3 veces, Pedro iba a negar 3 veces al Señor. Es el tiempo de que nosotros seamos coherentes con lo que decimos y lo que creemos. Diga conmigo: voy a ser coherente entre lo que digo y lo que creo. Porque si yo no soy coherente entre lo que digo y lo que creo, no pasa nada. Porque Dios respalda, es lo que yo creo. Y lo que yo creo está determinado por lo que yo digo. Me va a ir bien. Y al ratico: pero yo no tengo plata, ahora que haga. Esta familia va a cambiar, dice en la iglesia, en el nombre de Jesús. Llega a la casa: ustedes no cambian, ustedes son los mismos. ¿Te pasa? Diga conmigo: voy a ser coherente con lo que digo y lo que creo. Levante su mano derecha y vamos a hacer una oración. Vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, perdóname, porque hasta hoy no he sido coherente con lo que creo y lo que hablo. Quiero a partir de hoy hacer un propósito de creer plenamente en ti. Y que lo que yo diga y hable vaya coherente a lo que yo digo que creo y confío en ti. Porque tú eres mi amparo y mi fortaleza. Tú eres mi roca, mi escudo, mi protector. En el nombre de Jesús lo creo. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.